Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es Francisco Ávila Paredes, es comunicador social y especialista en gestión de riesgos de desastres. Fundamental el tema para mantener una conciencia plena y constante, precisamente porque el Ecuador está situado, se dice, en un escenario geográfico en donde evidentemente los riesgos no escasean. Pero qué mejor que Francisco arranque este grato diálogo comentándonos cuáles son los mayores riesgos que afronta el Ecuador y que muchas veces los ignoramos en el día a día. Francisco, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Wilman. Para mí es un gusto y un honor estar en esta pantalla del testimonial. Hay una amistad que nos dura muchos años y eso me enorgullece a mí personalmente. Para mí Vale también, decir, gracias Francisco. vale decir a los amigos que nos miran que el territorio del Ecuador está considerado como un territorio multiamenaza. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestra geografía existen una serie de fenómenos naturales como amenazas volcánicas, geológicas de sismos, movimientos en masa o deslizamientos. Tenemos problemas como por ejemplo el fenómeno del Niño, el fenómeno de la Niña. Hay heladas, hay sequías. Loja, por ejemplo, hace muchos años, en la década de 60, 70, vivió una terrible sequía que es la que provocó mucha migración, incluso para que se creara una nueva población como Nueva Loja, por decir algo. Entonces, nuestro territorio es un territorio multiamenaza. Ahora, históricamente, y lo que han hecho los descubrimientos arqueológicos e históricos, nuestros nativos, nuestros originarios, ya tomaban precauciones y tomaban medidas para vivir en este ambiente. ¿Cómo enfrentaban ellos aquellas amenazas y también los hechos concretos del riesgo consumado? Por ejemplo, por mencionar dos casos. Cuando uno va y mira los libros de historia o uno va hacia la costa, uno mira que las viviendas están sobre pilotes, ¿no es cierto? Están elevadas a 1 metro, 2 metros de altura. ¿Por qué? Porque esa es una manera ancestral de prevenir lo que venían las inundaciones, porque son tierras muy bajas y planas por donde no puede salir fácilmente el agua cuando hay mucha lluvia. Y nos quedaron vestigios, nos quedó documentación que nos nutra a estas nuevas civilizaciones que estamos en este territorio en riesgo para precisamente aprender del pasado o realmente no. En realidad a veces cometemos el error de creer y decir que no existe una cultura de prevención y eso es equivocado. ¿Por Sí qué? existe Sí y desde la existe. época muy antigua, como acabo de decir en el caso de las viviendas en la costa. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en los Andes, en lo conocido los Andes, antes de la llegada de los españoles? Habían, por ejemplo, los correos que eran los Quipucamayo, ¿no es cierto? Los Quipucamayo eran las personas que llevaban por los mensajes de un lugar a otro hacia el Cusco, que estaba el centro del Imperio Inca, por ejemplo, ya después de la conquista de los incas a este territorio, y ellos debían llevar ese correo en largas distancias y en poco tiempo. Y cuando llegaban a un sitio de descanso, en estos tambos que le llaman, ¿no es cierto? Que nosotros hemos escuchado tanto la palabra tambos, no era solamente sitios de descanso, sino que también eran lugares, eran graneros, eran lugares donde se acumulaba y se conservaban alimentos para época de desastres, para época de erupciones volcánicas, de sismos. Y entonces las comunidades estaban ya preparadas también. Por lo tanto, es una equivocación decir que no ha existido una cultura de prevención. Pero Sí la hay. yo preguntaba a Francisco también, ¿qué documentación nos queda? Es decir, ¿cuánto acumulamos en materia documental, bibliográfica y experimental y memoria del ser humano, Hay algunos, precisamente para favorecer esto? hay algunos historiadores e investigadores, como el doctor Jorge Núñez, por ejemplo, Jorge Núñez Sánchez, que ha publicado algunas investigaciones que recogen justamente estos vestigios y estos elementos. Pero claro, son escasos. Y una de las debilidades de nuestras sociedades, sobre todo
cuando la sociedad está atravesada por intereses muy marcados, particulares o políticos, o por la corrupción, a esta gente no le interesa que existan, por ejemplo, bibliotecas, que existan documentos, porque no deben quedar huellas para después ser juzgados. Entonces, cuando ha habido dominadores muy fuertes que han tratado de destruir al otro o de tenerlo sometido, no les interesa mantener la memoria histórica. Y en eso el doctor Enrique Ayala Mora tiene algunos estudios y algunas expresiones muy claras. Yo recuerdo en el año 86, cuando era vicepresidente del Congreso Nacional, él defendió muchísimo el archivo de la biblioteca del Congreso Nacional, porque no tenía presupuesto, porque requiere de personal especializado, de recursos especializados. Recordarás, Wilma, por ejemplo, cuando hubo el incendio del Congreso, la parte que se salvó fue justamente esa, porque se habían tomado medidas técnicas que eliminaban el oxígeno, se cerraban automáticamente las puertas y no se incendió nada de ese archivo. Entonces, en esos documentos, en esa bibliografía, se registra las circunstancias, los riesgos, la afectación, la devastación, pero también la manera en que lo enfrentamos, muchas veces con corrupción. ¿Es correcto? Sí, y la historia va registrando todo tipo de huellas, las positivas, las negativas, incluso las que se dejaron de hacer. Y entonces, nosotros como sociedad, perdón, debemos hacer esfuerzos justamente por actualizar esas investigaciones, que la academia, que las universidades, que los centros de investigación vayan y hagan estudios, como por ejemplo, tenemos uno de los eventos históricos más devastadores, fue el terremoto de 1797 en Riobamba, que fue tan grave que tuvieron que trasladar la ciudad de Riobamba de un lugar a otro, prácticamente de Colta hacia la actual Riobamba, porque fue devastador. ¿Y qué lecciones nos dejó eso? En el caso del terremoto de Ibarra y toda la provincia de Imbabura en 1868, ahí nos dejó ese terremoto muchas lecciones. La reconstrucción la hizo García Moreno y la hizo tomando algunas para no reproducir lo que hoy llamamos, no hay que reproducir el riesgo o reproducir la vulnerabilidad. Hicieron calles más anchas, ¿no es cierto? Casas de un solo piso, porque era un sitio inestable. Entonces la historia nos sirve para la memoria histórica, para saber lo que pasó, para entender cómo y por qué pasó, porque hay que tener muy claro que los fenómenos siempre van a estar ahí. Nosotros no podemos evitar que haya un terremoto o que haya un tsunami o que haya un deslizamiento, es muy complicado. Ahí surge entonces, Francisco, lo que usted dice, sí tenemos cultura preventiva, pero entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Masificarla? Hay que fortalecerla, hay que actualizarla. La ciencia y la técnica avanza, las investigaciones avanzan y eso hay que actualizar en nuestra población. Y además porque hay generaciones que no han vivido y que no han pasado ciertos acontecimientos. Mencionemos algo, por ejemplo, la última caída de ceniza del volcán Pichincha y del volcán Reventador fue hace 21 años, 20 años. Tenemos una generación de 20 años y más que no saben lo que es una caída de ceniza. Entonces esa información hay que actualizarla y para eso está el sistema educativo. Pero sí se lo hace, claro, porque ese es el problema, porque realmente hay un desconocimiento absoluto, no solo de los fenómenos ocurridos, sino también para la reacción inmediata ante la prevención. Sí, uno de los problemas es que, por un lado, hay que informarse en qué país estamos y en qué territorio estamos pisando, que es lo que ya hemos hablado. Segundo, hay que aprender, que es lo que también hemos mencionado. ¿Cómo funciona un volcán? ¿Cómo erupciona? Hay distintos tipos de erupciones. Cómo se produce, no es lo mismo un sismo en Manabí que un sismo en Loja, por mencionar algo. El doctor Hugo Yepes en algunas conferencias de raíz ya se van a cumplir el próximo año 5 años del terremoto de Manabí, de Pedernales. Él mencionaba, por ejemplo, que en el siglo XX la ciudad de Puerto Viejo fue reconstruida 3 veces.
en el mismo lugar y también con las mismas vulnerabilidades. Ese es un Entonces, error entonces del ser humano. y que lo volvieron y lo volvimos a vivir el 16 de abril de 2016, porque el doctor Hugo Yepes dice, por ejemplo, por la premura, por el apoyo y a veces también por intereses económicos, no se hizo una ingeniería forense de los edificios que colapsaron y que quedaron afectados. Y entonces se eliminó la posibilidad de que se haga un estudio de por qué esta estructura sí funcionó y la de al lado no. ¿Por qué en el mismo tipo de suelo las cosas funcionaron y en otras no? Y entonces, claro, esto nos lleva a definir claramente las responsabilidades de 4 actores Por favor. fundamentales que estamos inmersos en esta responsabilidad. Primero, todos los entes públicos o lo que sería la, el Estado, el Estado. gobierno. El Estado, correcto. El gobierno, tenemos los poderes del Estado, los ministerios, las secretarías, ¿no es cierto? Esa, y la normativa que va a su alrededor. Y el ente rector de ese sector público es, por ejemplo, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, que además, desde el año 2007 que se cambió de Defensa Civil a Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos hasta la fecha, se ha cambiado en 4 ocasiones esa institucionalidad. Y eso genera también problemas. Ese es el primer actor, el gobierno, los gobiernos autónomos descentralizados. El segundo actor es la familia y sus miembros. Una familia que no se preocupa o que a quien no le damos información para que sepa entender y actuar correctamente, es el segundo responsable, porque el gobierno puede tener leyes, puede tener paramédicos, puede tener el 911, lo que sea, pero si la familia no se interesa, Claro, entonces se mantiene la vulnerabilidad. El tercer actor es la sociedad civil. La sociedad civil organizada, las federaciones, las asociaciones, los organismos no gubernamentales, las organizaciones populares, las ligas barriales. Ellos también tienen que entender, informarse y aprender. Y el cuarto actor fundamental son los medios de comunicación. Y en tu caso, el testimonial, por ejemplo, está dando chance para cumplir esa responsabilidad que tenemos como actores sociales involucrados. Unos con mayor responsabilidad, otro un poco menos, pero todos somos actores y todos debemos cumplir con esas responsabilidades. Penosamente los medios de comunicación, los grupos empresariales mediáticos, como se les denomina, poco se interesan por estos temas. ¿Por qué, Francisco? Porque es más o menos, podríamos ponerle el ejemplo como cuando un municipio, una alcaldía se preocupa del alcantarillado. No se ve. Es como si pasamos a otro nivel, por ejemplo, los niños abusados sexualmente. No se los puede mostrar, no se los puede ver cuando hay una intervención. Lo mismo pasa en esto. La gente reacciona solo cuando sucede. Ahí se acuerdan de que deben tener un plan de emergencia, una mochila de emergencia, una maleta con alimentos, una carpa. Cuando debe ser eso diario, tener una grata costumbre permanente, ¿no? Es que no, los fenómenos generalmente no avisan. Claro. Quizás los volcanes por el monitoreo y todo lo demás, hay informes, hay investigaciones que en términos geológicos, por ejemplo, más o menos cada 15 años o a veces cada 5 años se produce un sismo fuerte. Estamos quizá entrando en un periodo en el que no han habido sismos. En el caso de Quito, normalmente o generalmente en el mes de agosto hay sismos. No hubo el año pasado, tampoco este año. ¿Será que estamos cada vez más cerca? Es muy posible, cada día que pasa, como dicen en Japón, nos acercamos más a un desastre. Y entonces Francisco, la actitud debe ser permanente de preparación. dejemos una recomendación al final. ¿Cuál es el primer paso que hay que hacerlo si es que no lo hemos cumplido todavía? ¿Qué debemos hacer en nuestras casas? Seamos un poco didácticos en aquello. Buena recomendación del experto. Bueno, yo diría en primer lugar lo que decíamos, saber dónde estamos. Uno entra a un centro comercial y ni siquiera se preocupa de saber cuáles son las salidas de emergencia. O entra a un cine. Entonces, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestros hogares, tenemos que saber cómo está la construcción en la que vivimos, sobre qué terreno está sentado, hasta qué nivel puede resistir esa vivienda.
¿no es cierto? Si es una estructura de madera antigua, sabemos que no va a resistir mucho tiempo en un remesón, en un caso en el sismo. Entonces, la primera parte, la primera responsabilidad es informarnos y saber dónde estamos y qué fenómenos nos pueden afectar y en qué condiciones, cómo estamos expuestos nosotros frente a ese fenómeno. Si sabemos y estamos viendo las nubes negras que se vienen y nuestro techo está agujereado, sin duda que va a haber problemas. Entonces hay que estar... De acuerdo, Segundo, de acuerdo. aprender cómo va a suceder o cómo suceden esos fenómenos. Si es una tormenta eléctrica, tenemos que apagar los equipos de computación, la cocina, la refrigeradora, porque un relámpago puede destruir. Carga eléctrica, claro. Entonces hay que estar informados cómo Sí, se expresan esos fenómenos de acuerdo. geológicos, hidroeléctricos, eléctricos o de movimientos en masa. Y la tercera es cómo vamos a actuar, qué vamos a hacer. Pero ese qué vamos a hacer se hace en épocas de paz. Ok. Cuando estamos tranquilos, cuando podemos pensar, cuando podemos decir, a ver, esta puede ser la vía de evacuación y nos encontramos en tal sitio. Y muchos padres de familia, ahora en la cuarentena ha cambiado el asunto, pero los niños iban a la escuela, al colegio, a la universidad. Y si ocurría algo muy grave en ese momento, ¿dónde se iban a encontrar? De acuerdo. ¿Dónde nos vemos? Sí. Es que no hay tráfico. Yo recuerdo un acontecimiento hace algunos años en que un sábado hubo un sismo muy fuerte a las 8 de la mañana y en ese momento se tomaban exámenes de ingreso en la Politécnica Salesiana, en la Politécnica Nacional y en la Católica, Universidad Católica. Y ese rato, cuando los estudiantes ya estaban dando el examen, se produjo el sismo. Muchos profesores no supieron qué hacer. Unos cerraron la computadora y salieron corriendo. Otros les amenazaron con no pasar el examen si es que salían de ahí. Entonces, quien convoca una reunión y quien organiza es el responsable de la seguridad de las personas. Es una actitud permanente. Y por último, parte del plan de emergencia es tener la mochila de emergencia, que no es una, son varias mochilas, porque desde el niño de 6, 7 años ya puede cargar sus propios implementos, una frazada, ropa interior, unos calcetines, y el papá será el que lleve un poco más de peso. Pero se reparte, por lo tanto no hablamos de una mochila, sino de todas las mochilas que sean necesarias de acuerdo al número de integrantes. Pensar en las personas con discapacidad, en los adultos mayores que requieren medicina y atención especial. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Correcto. Eso se piensa ahora que todavía no suceden las cosas. Francisco, muchas gracias, su gentileza, por habernos atendido. No, para mí es, como dije al comienzo, un honor y un gusto haber estado en el testimonial. Muchas gracias. Francisco Ávila Paredes, comunicador social y especialista en gestión de riesgos de desastres, enviándonos un gran mensaje de reflexión y de la importancia de mantener precisamente los niveles de conciencia ciudadana permanentemente renovados frente a los desastres que pueden venir en un territorio como el ecuatoriano, precisamente propenso a muchos riesgos. Muchas gracias, Francisco. Gracias.